Para iniciar, vamos a tomar un tema muy frecuente de consulta, como es el vértigo. Esta ponencia será impartida por la doctora Ana Lucía Enríquez Vigil. Ella es neurootóloga, otorrinolaringóloga y médico cirujana de cabeza y cuello, con una subespecialidad en neurootología realizada en México del 2022 al 2024. Tiene una subespecialidad de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, cirugía general también en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, su educación superior como graduado de Medicina Interna de la Universidad Dr. José Matías Delgado, y actualmente funge como médico adscrito del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Especialidades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Sin más preámbulo, pues vamos a recibir la ponencia de la doctora. Pase adelante. Tengan todos muy buenas tardes. Este día vamos a tocar un tema bastante frecuente en muchas áreas. Quiero hacerlo lo más interactivo, ya que es un tema que muchos consideran tedioso, un poco aburrido, no les gusta verlo. Así que, muy bien, iniciamos con definiciones. ¿Es mareo o es vértigo? Desde 2009 la Sociedad Varani ya clasificaba y ya hace hincapié en qué es cada uno y lo separa. Mareo lo define como una sensación de orientación espacial alterada, lo cual es un término general y no específico, mientras que vértigo lo describe como una sensación falsa o distorsionada del propio movimiento, que incluye girar, balancearse, inclinarse, rebotar y deslizarse. Este se clasifica como un subtipo de mareo. A grosso modo, yo le digo a mis pacientes que vértigo es la sensación de que estamos rotando o que el ambiente rota, y mareo es la sensación de como cuando estamos borrachos o nos hemos bajado de una rueda, por aquellos pacientes que nunca han tomado. Sabedores de esto, no todo mareo es vértigo, así como no todo vértigo es un vértigo posicional. Quiero iniciar con un caso clínico. Una paciente femenina de 45 años aqueja de episodios de tipo vertiginosos asociados a cambios de posición cefálica de una semana de evolución, mareo continuo y sensación de inestabilidad a la marcha, sin síntomas neurovegetativos acompañantes. A grosso modo, con esta historia, pues yo diría, es un vértigo postural, típico caso. Sin embargo, al examen físico nos encontramos con lo siguiente. Aquí podemos ver, la paciente posee un nistagmo de tipo vertical. Le pido en ese momento que siga con su mirada o el dedo y fije, sin embargo, no hay fatiga del mismo, no cambia en ningún momento. Intentamos que ella cambie también con la mirada. Sin embargo, si se fijan, no cambia y no fatiga. Ya con esto me cambia totalmente el diagnóstico. Estamos claros todos que esto causa central, ¿no? Realizamos estudios cocleovestibulares sin mayores alteraciones. Pedimos a un colega neurólogo también que nos ayude a la valoración y realizamos esta resonancia magnética, en la cual identificamos una cerebritis generalizada. Se decide una hospitalización y iniciar el manejo con esteroides e iniciar el estudio para enfermedades autoinmunes. Este artículo, que fue publicado en las Clínicas Neurológicas de Norteamérica en 2015, es muy interesante. Habla sobre las emergencias neurotológicas, el diagnóstico y el manejo en casos de vértigo y mareo agudo. Lo interesante de este artículo es que habla cómo la gran mayoría de estas patologías son de causa periférica. Sin embargo, el pequeño porcentaje que es de causa central, ¿cuál de esos será una verdadera urgencia? ¿Y en cuál de ellos necesitaremos de un manejo
oportuno, ya que las secuelas a corto y largo plazo van a ser muy marcadas. El vértigo es una de las quejas más comunes en medicina y afecta aproximadamente al 20-30% de la población en general. El accidente cerebrovascular representa del 3 al 7% de todas las causas de vértigo. Se puede presentar con esa sintomatología de náuseas, vómitos, nistagmo, por lo cual este pequeño porcentaje de pacientes es el que necesitamos identificar para tomar decisiones oportunas. Una historia médica cuidadosa, es decir, identificar si el proceso ha sido un evento nada más aislado o el paciente ya tiene eventos crónicos, si ha sido de manera súbita, si se acompaña de alteraciones de otros pares craneales, si tiene alteraciones auditivas, un examen físico también cuidadoso para poder tomar decisiones en base a neuroimagen, que más adelante vamos a ver, y estudios audiovestibulares. Todo esto en conjunto puede ayudar a distinguir el vértigo vascular de otras causas. ¿Y por qué me voy a centrar más en este vértigo vascular? Porque es el que más problemas y secuelas le va a dar al paciente. Consideraciones importantes, los mareos y el vértigo pueden ser de origen periférico, claro que sí, incluido el vértigo posicional paroxístico benigno, aquel que el paciente generalmente dice, giro la cabeza o me levanto después de estar acostado y empiezan a girar las cosas, dura de segundos a minutos y generalmente es autolimitado. Este requiere de manejo de maniobras de reposicionamiento. Enfermedad de Meniere, la diferencia es que esta va a ir acompañada de síntomas auditivos. También la característica es que dura más de media hora, incluso días. La neonitis vestibular, que generalmente es un paciente que tiene un evento totalmente aislado, nunca ha presentado mareo o vértigo previamente y usualmente va precedido de infecciones de vía respiratoria superior o gastrointestinales. Los de origen central, incluido mareos asociados a migraña. Este paciente pues, nos va a llegar con la característica de presenta aura, presenta cefalea marcada, la sabe describir muy bien, incluso sabe qué le desencadena ese tipo de crisis. Los síndromes postconmoción cerebral, los trastornos neurodegenerativos. Es poco común, sin embargo, hay pacientes que debutan con enfermedades autoinmunes con el único síntoma de mareo. Las enfermedades cerebrovascular, que pues están a la cabeza también. Entonces, ¿qué debemos de tener como consideración importante? Es el vértigo agudo. El problema, entonces, ¿es de origen central o es periférico? Se requiere de estudios de imagen inmediato y qué tipo de estudio voy a dejar en base a lo que estoy pensando que tiene el paciente. Esto es muy importante, ya que la mayoría, pues, cuando se presenta esta patología en urgencias, pues decide dejar una tomografía. Sin embargo, esta no nos va a dar un evento vascular específico o una estenosis vascular. Ya más adelante vamos a ver algunos casos. Por lo tanto, debemos de saber identificar qué paciente va a requerir un estudio más especializado. ¿Y por qué es importante? Bueno, un poco de anatomía. La circulación posterior, la perfusión sanguínea tanto del oído interno como del tronco del encéfalo y el cerebelo proviene del sistema vértebro-basilar. Y el infarto cerebeloso constituye entre el 1,9 y el 10,5 de todos los casos de las series clínico-patológicas de pacientes con esto. Como de ellas sale la AICA, la PIC y la SUCA, que obviamente irrigan a este nivel, los pacientes está totalmente justificado que se presenten con síntomas incluso audiológicos. Central versus periférico, siempre la gran pregunta que tenemos todos. ¿Cómo lo vamos a identificar? Bueno, en base a estos exámenes. Identificar el nistagmo, ¿qué clase es? Generalmente, el unidireccional está asociado más a patología de tipo periférica. El reflejo vestibulocular, que se valora con el impulso cefálico, generalmente de estar positivo, nos orienta a una patología periférica. La supresión del nistagmo con la mirada
nos orienta también a una patología periférica, mientras que la desviación oblicua de la mirada o el test de cobertura alterna ocular, cuando este está positivo, ya lo vamos a ver más adelante, es casi 90% que hay una afección a nivel del tallo cerebral. Esto trae también este artículo que habla sobre el protocolo HINTS. En él describe cómo, mediante 3 exámenes a pie de cama del paciente, durante un evento agudo, dentro de las 24 a 76 horas de haber iniciado, nos puede orientar hacia qué pacientes van a requerir de un estudio de imagen en ese momento y quiénes pueden esperar a más estudios. Iniciamos con la maniobra oculocefálica, también conocida como maniobra impulsiva o Head Impulse Test, con la que valoramos el BOR. El reflejo vestíbulo ocular es el encargado que cuando nosotros fijamos la mirada en un objeto y giramos la cabeza, el lado que giramos estimula el canal semicircular horizontal, manda una señal hacia el tallo cerebral y de esa manera mantenemos fijada la mirada cuando la giramos. Cuando hacemos este test, que ya les voy a enseñar cómo se realiza, cuando está alguna alteración en el canal semicircular horizontal, se suprime esa señal hacia el tallo, por lo tanto, el paciente hace una sacada correctiva. Y de esa manera podemos identificar que sí hay una afección a ese nivel. Usualmente le pedimos al paciente que fije su mirada hacia nosotros y lo tomamos fijamente con nuestras manos y hacemos un movimiento un poco brusco hacia el lado derecho. Pueden ver cómo hay un movimiento de rebote cuando se estimula del lado derecho, mientras que del lado izquierdo el ojo mantiene mirada. Lo vamos a pasar otra vez. Podemos ver, fíjense, del lado derecho, cuando lo estimulan, la paciente hace una sacada correctiva. Eso es un impulso cefálico positivo. Quiere decir que probablemente del lado derecho tiene una alteración a nivel del canal semicircular horizontal. La valoración del nistagmo también es muy importante. Tomarnos un poquito de tiempo para identificar cómo es este nistagmo. En este paciente podemos ver que es una característica de tipo vertical. Pedimos que siga mirada, el nistagmo aumente en intensidad en lugar de fijar y disminuir. Se mantiene en todo momento. Este tipo de nistagmo es de característica de patología central. Y de último, el más importante, la desviación oblicua de la mirada. En esta vamos a hacer una oclusión alterna. Tenemos que pedir al paciente que fije su mirada en nosotros y tenemos que repetirlo múltiples veces. Aquí podemos ver, inicialmente pedimos que lo hacemos, múltiples veces porque al inicio el paciente no tiende a fijar mirada. Sin embargo, vemos cómo del lado derecho el ojo hace un movimiento correctivo, mientras que del izquierdo no lo hace. Este test tan rápido, como les decía, tiene un 90% de sensibilidad de afectación a nivel del tallo cerebral. Entonces, estos 3 exámenes a pie de cama nos pueden orientar si realmente ese tipo de pacientes requiere de un estudio de imagen más detallado y no solo una tomografía cerebral. Diagnósticos diferenciales, ¿quién se puede presentar con todas estas características? Bueno, ya hablamos de la migraña, de la esclerosis múltiple. Muy pocos colegas dejan pruebas reumatológicas en esos pacientes que tienen episodios de mareo, que no les encontramos ninguna causa, que el estudio neurológico no tiene tampoco ninguna afectación. En esos pacientes siempre yo los invito a dejar pruebas reumatológicas porque puede ser el primer síntoma de debut en este tipo de patologías.
La laberintitis también, esta usualmente es en pacientes que han tenido infecciones de oído previas, que ya son pacientes de oídos crónicos, entonces va acompañado también de pérdida auditiva súbita, los traumas y disrupciones de la cápsula óptica, y también está el síndrome de Meniere, que va acompañado de alteración auditiva, el evento de mareos mucho más prolongado. Los ataques isquémicos transitorios también pueden presentarse con alteración auditiva, con presencia de mareo y con nistagmo multidireccional. El ictus isquémico o hemorrágico también puede debutar de esta sola manera y usualmente hay que descartar que haya otros pares craneales afectados. Como hablamos de la imagen, podemos ver del lado izquierdo una tomografía en corte axial. Obviamente podemos ver que hay una afectación en fosa posterior. Nosotros nos dedicamos a eso, estamos acostumbrados a ver este tipo de imágenes. Sin embargo, otros médicos podrían dudar de si este paciente tiene algo o no. Entonces, en la resonancia, en el mismo paciente podemos ver cómo está más detallada la lesión y es mucho más específico el área lesionada. Veamos este caso clínico, un paciente masculino de 48 años, inicia con un día de disfagia de tipo intermitente, posteriormente presentó mareo, el cual se intensificó, llegando incluso a causar lateropulsión hacia la derecha al caminar. El paciente refería que no toleraba ni sólidos ni líquidos. Consulta en una clínica, sin embargo, no observa ninguna otra alteración, mandan a la consulta externa, sin embargo, el paciente persiste con la lateropulsión, se agrega parestesia, disestesias en brazo y pierna izquierda, por lo que he llevado a un centro hospitalario donde le realizan una tomografía. Esta es la imagen del paciente. Pues lo miran, no ven ninguna alteración. Bueno, necesita usted continuar con su control en la consulta y que le deje más estudios. Sin embargo, la familia no se queda conforme, lo llevan a otro centro, realizan una resonancia magnética y en la fase de difusión ya se evidencia algo más. Aquí podemos ver cómo en el área de la arteria cerebral se mira una alteración, específicamente no podemos decir si sí o no, así que los colegas realizan una reconstrucción con una angioresonancia y podemos ver cómo la arteria vertebral está totalmente estenosada o ocluida. En ese caso, se pide a los colegas de terapia endovascular y realizan una colocación de stent permeabilizando la arteria y de esa manera, pues, la sintomatología desaparece. Este es otro caso clínico muy interesante, una paciente de 38 años de edad, llegó con sensación vertiginosa de aparición súbita, exacerba con los cambios de posición cefálica, hay lateropulsión indistinta con necesidad de incremento en la base de sustentación cuando camina, hay afectación del séptimo y del octavo par craneal también, hay antecedentes, del sexto, hay antecedentes de 2 episodios de parálisis facial previa. La primera fue hace 8 años y la segunda ocurrió 4 años después. Podemos ver, creo que no se mira muy detallado aquí, pero presentaba un nistagmo multidireccional. Pedíamos que siguiera dedo y el nistagmo cambiaba de horizontal a vertical. Nunca fatigó. Por lo que decidimos mandar una resonancia y evidenciamos esta lesión a nivel del cuarto ventrículo. Era un cavernoma. Lo que probablemente había sucedido es que el cavernoma, como es una patología vascular, normalmente no molesta hasta que sangra, probablemente sangró 8 años atrás, comprimió, hizo parálisis facial, volvió a sangrar hace 4 años y ahora está sangrando. Y por eso es que nos ha dado toda esa sintomatología. Es una paciente de 50 años de edad que inicia hace 10 años con presencia de acúfeno derecho de tono agudo, perpetuo, con episodios intermitentes de mareo. Hace 6 meses nota disminución de la agudeza auditiva derecha. Eso la hizo consultar porque refería que ya le habían dicho que se acostumbrara a su patología y que no tenía ninguna alteración. Se envía la resonancia, bueno,
tenía un schwannoma vestibular. Estos pacientes, normalmente, como el crecimiento es muy lento de la patología, compensan muchísimo a nivel vestibular, poco a poco. Lo que los hace consultar es la pérdida súbita de la audición y el acúfeno intenso. Por eso, todo paciente que ha tenido antecedente de sordera súbita debería de tener una resonancia para descartar ese tipo de patología. Aquí lo vemos en un corte coronal, mucho más detallado. Este caso también es muy interesante. Paciente con antecedente de trastorno depresivo, evaluado por múltiples psiquiatras, refería que en 2019 presentó episodios de mareo constante con sonidos, sin vértigo, escucha el movimiento de sus ojos y su parpadeo, presenta otalgia bilateral, sobre todo durante periodos de tensión. El acúfeno es bilateral de tono grave, continuo, no pulsátil, no interfería con sus actividades, pero es de predominio nocturno. La paciente incluso no quería ni decir, doctora, yo escucho cuando yo parpadeo. La habían enviado como a 3 colegas psiquiatras, porque pues nadie le creía eso, ¿no? Mandamos una tomografía de oídos en proyecciones Stenberg y Posch, que son específicas para ver dehiscencia de canal semicircular superior, en la cual evidenciamos que tenía dehiscencia de ese canal. Mandamos la batería audiológica, claro que sí, tenía un poco de caída en los sonidos agudos, bilateral, el resto estaba sin alteraciones. Pero el estudio que realmente me va a decir si hay una alteración o no son los potenciales miogénicos vestibulares, cervicales y oculares. Estos normalmente valoran utrículo y sáculo, son muy específicos para eso, y la presencia en 3000 y 4000 nos indica que sí hay sospecha de dehiscencia de canal semicircular superior. Esto, sumado a la tomografía, pues tenemos diagnóstico. ¿Y qué es el síndrome de tercera ventana o dehiscencia de canal semicircular superior? Pues bien, se los explico aquí muy brevemente. El sonido ingresa por el oído, pasa por la membrana timpánica, por la caja timpánica, ingresa por la ventana oval y esas ondas estimulan la cóclea con estímulos sonoros. Pero cuando tenemos una dehiscencia del canal semicircular superior, esa onda se desvía hacia el canal semicircular superior y me estimula el vestíbulo. Y de esa manera el sonido me causa la sensación de mareo. ¿Y cómo puede escuchar también esta paciente sonidos que usualmente no lo hacemos? Porque al tener esa dehiscencia actúa también como una ventana y por el lado cerebral pueden entrar ese tipo de sonidos. La paciente le encontró la lógica a su patología y bueno, no era psiquiátrica. En este mismo artículo está este algoritmo muy interesante sobre qué paso seguir cuando se nos presenta un síndrome vestibular agudo. Bueno, descartar realmente si es un evento provocado por algo metabólico, por toxicidad. Sabemos que los antibióticos en algunos pacientes pueden causar también alteraciones, algunos son cocleovestibulares y otros actúan en otra área que nos pueden causar vértigo, si es secundario a trauma. Y si es un evento aislado, agudo, recomiendan el protocolo HINTS, que es lo que vimos anteriormente. Esos 3 exámenes a pie de cama nos pueden ayudar a orientarnos si es algo periférico o central. O también, si son episodios recurrentes, un examen otoneurológico completo, también determinar si va acompañado de síntomas neurológicos o auditivos, nos va a ayudar con nuestro diagnóstico diferencial. También habla de si son episodios que no son provocados por otras alteraciones ya crónicas, si realmente va acompañado de hipoglicemia, de síntomas vasovagales para descartar una arritmia, una epilepsia. Podemos ver la gran cantidad de patologías que nos pueden dar esta sintomatología. Sin embargo, al final, en todas se debe de sospechar eventos vasculares.
El diagnóstico diferencial se debe considerar seriamente el accidente cerebrovascular en pacientes con vértigo agudo en el servicio de urgencias, sí. Cada vez que la presentación es atípica para un trastorno vestibular periférico, debemos de considerar esto. Y es fundamental evaluar la presencia de otros síntomas neurológicos como afectación de pares craneales bajos. Las pruebas diagnósticas incluyen la batería de estudios audiovestibulares, audiometría, electronistagmografía, potenciales miogénicos vestibulares, hematología de rutina, química sanguínea, parámetros de coagulación, tomografía computarizada, como la resonancia, son muy importantes. Sin embargo, si se sospecha de algo vascular mínimo, les aconsejo dejar la resonancia en fase TOF. Esta es específica para patología vascular y me va a identificar alteraciones vasculares que probablemente en una resonancia normal, si no lo solicitamos, el radiólogo no lo va a hacer. El tratamiento, bueno, tiene que ser en base a la causa, ¿no? Pero puede resultar útil un uso cuidadoso de sedantes como benzodiazepinas o barbitúricos. Se pueden usar líquidos intravenosos si el paciente también ha estado vomitando mucho, no tolera la vía oral, antieméticos para reducir esta sintomatología. Se pueden considerar corticosteroides y supresores vestibulares, claro que sí, dependiendo de cada paciente, para reducir los síntomas de mareo y vértigo en pacientes seleccionados. Como conclusión, al abordar metódicamente la historia vestibular, generalmente se puede hacer un diagnóstico preciso o al menos reducir sustancialmente el diagnóstico diferencial. Una vez que se comprende el momento y los desencadenantes, se puede realizar la categorización en síndromes vestibulares agudos, episódicos o crónicos y elegir un examen específico. Ese examen luego confirmará el diagnóstico o nos informará sobre pruebas audiovestibulares o neuroimagen adicionales que necesitemos. Creo que las preguntas las dejamos al final o ya. Al final. Bueno, muchas gracias.